Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? En esta noche les traigo un tema sobre un regalo, ¿sí? Nos estamos llegando a estas fiestas, pero no tiene nada que ver con los regalos que quizás hacemos en esta época del año, ¿sí? Tiene que ver con un regalo que nos hizo Dios, ¿sí? Un regalo muy especial, un regalo que muchos de nosotros hemos recibido, ¿sí? Y ese regalo se llama salvación. Es un regalo que, como todo regalo, para el que recibe el regalo no tiene costo, pero el costo sí fue para nuestro Dios y para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que nada más ni nada menos que fue su muerte en la cruz del Calvario. Pero es una muerte que la hizo por amor a vos y a mí. Y gracias a Dios que al tercer día resucitó de los muertos. Así que a pesar del costo que tuvo ese regalo, a pesar de que es gratis y está abierto para toda la humanidad, muchos desprecian ese regalo, muchos lo rechazan y hasta se burlan otros. Pero también otras personas que aman ese regalo, que quieren y que aceptaron ese regalo, piensan y siguen pensando que una vez que obtuvieron la salvación, que es ese regalo hermoso de nuestro Dios, se puede perder. Y justamente en esta noche traigo un poquito una pequeña reflexión con algunos textos que vamos a estar leyendo que nos habla de que si realmente la salvación se pierde o no se pierde, ¿sí? Primero aclaremos sencillamente, ¿salvación de qué? Por ahí vos que estás mirando y no entendés, ¿sí? Salvación de una condenación eterna, una condenación merecida para cada uno de nosotros, un castigo merecido, ¿sí? Salvación de estar alejado de nuestro Creador hoy y siempre, ¿sí? Salvación de no tener paz para con Dios, ¿sí? Salvación de perdernos las glorias venideras que nos promete nuestro Señor. Así que sabiendo de qué es esta salvación, ¿sí? Salvación de todas estas cosas que dijimos, ¿sí? Vamos a entrarnos un poquito más de qué se puede hacer con esa salvación. Primeramente, como todo regalo, se recibe, se acepta. ¿De qué manera se acepta la salvación? Arrepintiéndonos de todo pecado, ¿sí? Arrepintiéndonos y entendiendo que ese pecado nos alejaba de Dios, ¿sí? Y nos salva, ¿sí? Porque nos da paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al aceptarlo lo disfrutamos, lo aprovechamos al máximo, pero no se pierde, ¿sí? No se pierde, porque no depende de nosotros. Como no dependió de nosotros la misma salvación que nos la dio el Señor Jesús por amor a todos nosotros. Y vamos a estar viendo unos pasajes primero, unos versículos que se han malinterpretado, ¿sí? Tres de varios versículos, después podemos entrar más en detalle. Tres de estos versículos vamos a compartir pantalla para poder buscar Filipenses 2, 12 y 13. ¿Sí? Y lo tenemos acá que dice, por tanto, amados míos, esta es la versión de Reina Valera 1960. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabrita acá, ocuparse de la salvación, trajo a muchas personas mala interpretación respecto a esto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces no nos damos cuenta de que la Biblia no fue escrita en castellano, por lo tanto muchas traducciones pueden traernos confusión, ¿sí? Por eso lo importante de poder ir al original y poder también en algunos versículos corroborar con otras versiones de la Biblia, versiones de las cuales son aceptadas por todos nuestros hermanos, ¿sí? Y que nos puede traer un poquito más de claridad. Por eso ahora mismo vamos a ver la TLA, ¿sí? La traducción en lenguaje actual, que nos aclara mucho el panorama de este versículo. Dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían y ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y con devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios.
porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. O sea que nos habla de ser solícitos, ¿sí? De conocer de qué se trata, de qué nos salvó, como decíamos recién, de qué fuimos salvos al aceptar a Cristo de corazón, de la condenación eterna, por ejemplo, ¿sí? De pasar toda una eternidad sin Dios, de eso, ¿sí? Nos está hablando el apóstol, de que nos salvó Dios y que eso nos impulse a hacer el bien, o sea, de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, como dice su palabra. Así que acá el apóstol nos está incentivando justamente a esto, ¿no? De ser solícitos, de entender realmente de qué fuimos salvos al haber aceptado a Cristo de corazón. No de que hay que ocuparse en el sentido porque se pierda. Otro versículo, Hebreos 2:3, dice la versión Reina Valera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y acá vamos de vuelta a otra versión de la Biblia que está un poquito más claro. Dice: con más razón, ¿sí? La TLA de vuelta. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. ¿Sí? Reconocer el valor, ¿sí? Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, ¿sí? Y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Nos está hablando de no descuidar la predicación del Evangelio, ¿sí? De no descuidar el anuncio. Fíjense que está hablando del anuncio de la salvación, no de la salvación en sí misma, ¿se entiende? Por lo tanto, es eso que no tenemos que descuidar, el predicar de su palabra, el de anunciar a otros esta buena noticia que aún sigue vigente porque estamos dentro del periodo de la gracia del Señor. Así que podemos ver tranquilamente desde el primer versículo, los primeros versículos de Hebreos, ¿sí? Del capítulo 1 de Hebreos, habla que Dios había hablado en otros tiempos a través de los profetas, ¿sí? Y luego a través de su Hijo amado, el Señor Jesús, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 2 habla de que es necesario que atendamos ese mensaje del Evangelio, es decir, que le demos importancia y tomemos en cuenta ese llamado que Cristo hace de la salvación, ¿sí? Eso es lo que el autor nos habla, de tener un poco, no, de no tener en poco, ¿sí? De no tener por poco ese anuncio. Por lo tanto, cuando hablamos en este versículo de la salvación, no se refiere en sí a la salvación del alma, que el único que la puede proporcionar es el Señor Jesús, sino que habla del Evangelio, del plan de salvación, ¿sí? Así que dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Fíjense que ahí sigue hablando para la segunda parte del versículo, que fue anunciada, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo que también se malinterpreta, dice Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primero nos tenemos que introducir que en el contexto no podemos leer la Biblia con un solo versículo y ya está. Tenemos que entender a quién les estaba hablando el Señor, que era a sus apóstoles, a sus discípulos, perdón, a los apóstoles. Tenemos que entender que les estaba hablando del momento de la tribulación, cuando había de venir momentos futuros, toda esa situación compleja en donde la iglesia no va a estar en la tierra, ya ha sido arrebatada y vamos a estar con el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, no nos está hablando a nosotros como iglesia, ¿sí? Les está hablando a aquellos que perseveren hasta el fin en ese momento. Por eso es importante no sacar de contexto los versículos. Además, es claro que Jesús habla de las pruebas y dificultades que se presentarán en esos acontecimientos, en esa etapa, en esa época, y habla de superar estas situaciones adversas perseverando siempre para poder librarnos del peligro de las mismas y así tener la victoria,
ganándole a esas dificultades, a aquellas personas que estén en ese momento. Y nos habla de una salvación física y no una salvación del alma, que solo la puede proveer, y vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, seamos fuertes para superar las aflicciones y los días difíciles, pero que no se trate de que estemos insinuando con esto de que seamos fuertes para no perder la salvación, porque la salvación no se pierde, ¿sí? Y vamos a ver 8 motivos que comprueban esto. Hay muchos más, pero por un amor al tiempo y demás, vamos a dar 8 pasajes. Vamos a tratar de ir un poco más rápido, en donde realmente se comprueba que la salvación no se pierde, ¿sí? El primer motivo, porque nacimos de nuevo. Jesús le dijo, pueden leer todo el capítulo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, yo me pregunto, nacimos de una mamá y un papá, y luego, una vez que aceptamos a Jesús de corazón, nos arrepentimos de todo pecado, nacemos de nuevo, este nacimiento espiritual. En ningún momento en la Biblia nos habla de que podemos nacer por tercera vez, por ejemplo. Por decirte algo, vos naciste de nuevo, supuestamente perdiste la salvación y después te volviste a arrepentir y volvés a nacer por tercera vez. En ninguna parte de la Biblia nos habla de otro nacimiento más que este nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante que la salvación no se pierde porque nacimos de nuevo, ¿sí? Y pasamos a ser de esta familia de Dios. El segundo, somos justamente de esta familia de Dios que dice que somos hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo me pregunto, ¿de quién sos hijo vos? De mamá y de papá, ¿sí? Por más que te hayas peleado con mamá, por más que le hayas dado la espalda, si vos naciste de tu mamá sigue siendo tu mamá y vos seguís siendo hijo de ella, te guste o no. Cuando vos aceptás a Cristo de verdad, de corazón, ¿sí? Y naciste de nuevo, pasás a ser un hijo de Dios y no podés dejar de serlo nunca. Eso no se pierde. Ya estás en la familia de Dios. Por lo tanto, es el segundo motivo por lo cual la salvación no se pierde. Este pasaje que viene me gusta mucho. Y el tercer motivo es porque somos ovejas suyas. Me gusta cómo el Señor nos trata como ovejas, ¿sí? Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce, ¿sí? Y me siguen. Es importante que le sigamos al Señor. Es una prueba de que realmente hemos entendido y conocido el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, que dice, las arrebatará de mi mano. ¿Cómo vos te crees con tanto poder que algo que vos hagas puedas lograr ser arrebatado de la mano de Jesucristo? ¿Te das cuenta? La salvación no se pierde, ¿sí? Y encima sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos ovejas suyas una vez que aceptamos a Cristo. Somos ovejas suyas una vez que recibimos este regalo precioso de Dios. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Y perdónenme que lo sigo reiterando. El cuarto motivo, este es totalmente claro, y por las dudas puse 3 versículos, hermanos, para que nos quede más claro todavía, pero dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que justificados por la gracia de Dios, ese regalo de Dios. La justificación proviene de Jesucristo. La redención, ¿de quién proviene? También dice el pasaje, de Jesucristo. Ni tuya ni mía fue nada, ¿sí? Para lograr esta salvación. No hicimos nada, ¿sí? No hicimos nada. Por lo tanto, no pretendas hacer algo para perderla, porque es imposible, porque no depende de vos ni de mí.
sino de nuestro Señor, y Él en ningún momento nos dice que la podemos perder. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni tuyo ni mío, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que fíjense que no por obras, te lo sigue aclarando la palabra de Dios, te lo sigue repitiendo. Y si por gracia, Romanos 11:6, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Por lo tanto, es por gracia y no por obras. Así que si somos salvos por Jesús y además por nuestra, que muchos agregan y además por nuestra gran obediencia y perseverancia, entonces nuestra salvación sería un pago justo, ¿sí?, por lo que hicimos nosotros, y nos podríamos jactar de eso, y dejaría de ser un regalo, y dejaría de ser una gracia, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, es importante que no nos jactemos de esto, y además no, si somos salvos por Jesús, punto, y se terminó, por la gracia que tuvo para con nosotros, ¿sí? Ahora también vi muchos comentarios de hermanos que han puesto respecto a que la salvación no se pierde. Lamentablemente otros hermanos también bastante agresivos en muchos casos. Es importante no ser agresivos en estas cosas y tratar de meditar bien en la palabra de Dios. Que no porque la salvación no se pierde vamos a abusar de eso. No porque la gracia es un regalo de Dios vamos a abusar de esa gracia, de ese regalo. Y Pablo lo aclara bien. Por eso esto no es una excusa para pecar, ¿sí? Por esto es una aclaración dentro del cuarto motivo, que es por gracia, no por obras. Pero el apóstol dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Clarísimo, clarísimo. No hay que estar en el pecado, no hay que practicarlo. Seguimos siendo humanos, podemos cometer un pecado, lamentablemente seguimos teniendo nuestra debilidad humana, pero el apóstol nos está incentivando a que no abusemos de la gracia, ¿sí? Y que morimos a eso, ¿sí? Ya morimos a eso y vivimos para Dios. Romanos 6:15 también dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Así que no practiques el pecado porque la salvación no se pierde, sino al revés, estate agradecido para con Dios y disfruta de esa salvación. Así que en conclusión para esta parte, este cuarto punto, si seguimos pecando con la excusa de que estamos en la gracia, entonces probablemente nunca haya sido salvo. Lamentablemente, ojo, porque probablemente nunca haya sido salvo, porque el hecho de que sigas pecando muestra que seguís siendo esclavo del pecado, ¿sí? Y nunca fuiste libre de él. Por lo tanto, si estás en esta situación o conoces a alguien en esta situación, advertile, ¿sí?, que no es que perdió la salvación, ¿sí?, sino que nunca la tuvo, ¿sí? Nunca la tuvo. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo de corazón, de verdad, entendiendo que es por gracia y no por obra, ¿sí?, y podemos disfrutar de eso, ¿sí?, descansemos en Jesús, para usar, como dice su palabra, el casco de la esperanza de la salvación, que nos va a traer mucha paz a nuestra vida y gozo que nos va a estar rodeando. Seguimos por el quinto punto y ya vamos terminando. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Este pasaje, Hebreos entero, habla de esto, pero Hebreos 10 viene hablando de nuestro Señor, y fíjense lo claro que es. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Así que, ¿cómo somos santificados? Dice el pasaje, haciendo obras constantemente, tratando de no pecar, porque eso nos lleva y nos acerca más a Dios. No. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo que el Señor Jesús entregó hace 2000 años atrás, ¿sí?, una vez y para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote fíjense acá está el fracaso de la humanidad, tratando de por obra acercarse a Dios. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, vuelve a decir el pasaje, por si no te quedó claro, falta que digan acá, avivate, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, vuelve a repetirlo por tercera vez, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre a aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Sexto punto, y avanzamos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como hijos de Dios, al habiendo nacido de nuevo, ¿sí? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aclara Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y acá está la explicación un poco cuando a veces hablamos con algunos y dice, pero si este hermano estaba pecando y qué sé yo, vino a la iglesia. En la palabra dice, están con vosotros, pero no son de vosotros, ¿sí? Así que hay mucha gente en las iglesias, por ahí vos que estás escuchando este pasaje, este mensaje, que quizás no tenés el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dentro tuyo. Y es para preocuparte, porque al no tenerlo, no tenés paz para con Dios. Y al no tener paz, estás yendo a una condenación eterna. Por eso arrepentite de tus pecados. Entendé de que el camino correcto es Cristo, ¿sí? Y ahí dice, no vivís según la carne. Eso es una consecuencia de tener el Espíritu dentro nuestro, ¿sí? No vivir según la carne, sino según el Espíritu, siempre y cuando esté morando dentro nuestro. Así que hermanos, hay muchos entre nosotros probablemente que aún no hayan tomado la decisión correcta por Cristo. Piensan que sí, están convencidos, pero no están convertidos de verdad. Y esos son los que el día de mañana se alejan, se apartan y probablemente sí, no vayan con nuestro Padre Celestial. No porque perdieron la salvación, sino porque nunca la tuvieron. Séptimo, ya estoy terminando, dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello, un acta irrompible, imborrable. No se borra. Estamos sellados con el Espíritu. Una garantía. Las garantías en la antigüedad se sellaban, ¿sí? Y eran para siempre. Lamentablemente el ser humano y la palabra fue cayendo por astucia de Satanás, por eso el descrédito de todas, de todo. Uno piensa que un sello no vale nada. El sello del Espíritu Santo, hermanos, te da la garantía, ¿sí?, de que pasaremos la eternidad junto con nuestro Creador y Salvador. Y el último punto, porque nada nos puede separar de su amor. Y con esto termino. Podría haber dicho este pasaje solo que vamos a leer, que es Romanos 8, 32 al 39. Hay una hermosa canción también. Con este pasaje solo ya nos daba garantía de que la salvación no se pierde. Pero quise comprobar con más fundamentos, y hay muchos más, y también hay otros pasajes que lamentablemente los han transgiversado y que podemos charlarlos en cualquier momento. Pero fíjense este hermoso pasaje, y leyéndolo termino, porque se disfruta, ¿sí? Se disfruta de gran manera. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ni vos ni yo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow!
cuántas cosas para adorar a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Y sigue diciendo este pasaje, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense la lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Algo de esto te separa de Cristo? ¿Sí? Ojo, si te separa algo de esto de Cristo, quizás no sos de Cristo. Porque dice, nada de esto nos puede separar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y termina este pasaje diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, ni vos mismo, ni yo mismo, ¿sí? Nos podemos separar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, disfrutemos de este regalo precioso, disfrutemos de esta salvación, ocupémonos de ella, no por perderla, sino por disfrutarla, por aprovecharla, por anunciarla, ¿sí? Teniendo la plena convicción que la salvación no se pierde. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Que el Señor nos bendiga.